Buenas noches, señoras y señores. Ya había perdido una vez más el micrófono. Recuperado, por cierto. ¿Habían ustedes oído hablar, sobre todo los que son de mi generación e incluso mayores, habían ustedes oído hablar a menudo de la pertinaz sequía? La pertinaz sequía ha sido una excusa para tantas cosas. Cada vez que convenía había pertinaz sequía y cada vez que convenía había un pantano nuevo, durante años. Pero yo creo que ahora también hay de vez en cuando pertinaces sequías y pantanos nuevos. Un poco lo mismo. O sea que no debe ser algo de un específico régimen, sino un recurso que puede ser utilizado en cualquier momento. La verdad es que, como dice en su documentación María Jesús Gallego, todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, y nunca mejor dicho cuando vamos a hablar de agua y de cómo viene el agua. Entonces, solo cuando hay sequía es cuando nos preocupamos del asunto, pero la sequía, por lo visto, es algo intermitentemente normal en nuestro país. De la misma manera, ya veremos lo que nos dicen, por cierto, los expertos en la materia, de la misma manera que también lo es el diluvio, porque yo, que no sé nada del asunto y que nunca me fijo demasiado en estas cosas, probablemente porque soy muy despistado, pero de repente me encuentro con que no hay nada de agua y que empieza a haber restricciones, o de repente me encuentro que hay grandes inundaciones, sobre todo en las famosas cuencas levantinas, de los ríos levantinos. Y yo siempre pienso, hombre, podía haber venido la cosa alguna vez moderadamente, ni con tanta sequía, ni con tanto exceso. Lo que ocurre es que a lo mejor es lo habitual, y como de lo habitual no nos damos cuenta, pues eso es lo que pasa. Es como el dolor, que señala una enfermedad, pero que solo nos acordamos de lo importante que es tener sano el cuerpo cuando precisamente algo nos duele. Hoy hemos titulado el programa El diluvio que no viene, y precisamente lo hemos titulado en un día en que algunas gotas caen por acá y por acullá, por ejemplo, donde estamos haciendo el programa, que es en Madrid. Y queríamos saber precisamente, pues eso, en qué medida esto es normal, deja de serlo, hay una falta de previsión, al revés, están pasando cosas nuevas, si es importante o no lo que está pasando desde con la capa de ozono, tiene algo que ver con este asunto, o la creciente
velocidad hacia el norte del desierto subsahariano, etcétera, etcétera. Para hablar de todo ello, es decir, de lo general y de lo específico, contamos, yo creo, con los personajes más adecuados al respecto, aunque evidentemente otros nos han quedado fuera, desgraciadamente. Santiago Martín Barajas es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, lleva 14 años militando en el movimiento ecologista. Actualmente es vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental, la CODA, federación que aglutina a 170 organizaciones ecologistas de toda España, y también milita en el grupo ecologista AETENAT de Madrid. Los ecologistas, como ustedes saben, ya han llegado a ocupar funciones gubernamentales en algunos Länder, Alemania, por ejemplo, han dirigido incluso ayuntamientos. Lo que ocurre es que hay todavía una constante entre ellos, y quizás es lo que aquí más les perjudica, hay una constante entre ellos de escisión o de continua partenogénesis, por la cual a lo mejor no tiene la fuerza que podría tener políticamente. No sé si él está de acuerdo o no. Bueno, el movimiento ecologista, como movimiento social que es, igual que existe un movimiento sindical, pues en un principio, por lo menos en España, todavía no se ha planteado de una forma seria y clara participar, el transformarse en un partido político, ¿no? O sea, en principio... Pero se presentan elecciones de vez en cuando. El movimiento ecologista, la práctica totalidad del movimiento ecologista no participa en procesos electorales. Han aparecido partidos verdes, pero que tienen en muchos casos poca o incluso ninguna vinculación con el propio movimiento. Bueno, habrá ocasión de ahondar más en esto. Antonio Lavajo Salazar es licenciado en Ciencias Físicas, especialidad en Geofísica y Meteorología. Desempeñó diversos puestos en el Instituto Nacional de Meteorología, siendo en la actualidad subdirector general de Climatología y Aplicaciones. Es miembro de la Comisión de Sistemas Básicos de la Organización Meteorológica Mundial y del Comité Asesor Técnico del Centro Europeo de Predicciones a Plazo Medio. Dirigió en 1990 un seminario internacional y un curso en la Universidad Méndez Pelayo sobre cambio climático. Lavajo, hay una cosa curiosa esto, por ejemplo, que es lo de asesor técnico del Centro Europeo de Predicciones a Plazo Medio. Porque yo tenía entendido que el problema de la climatología es predecir fuera del plazo corto, casi diríamos del plazo inmediato. Sí, efectivamente la climatología se encarga de las predicciones a largo y muy largo plazo. El Centro Europeo de Predicciones a Plazo Medio tiene otro intervalo, es decir, se encarga de las predicciones que van entre los 2 y los 10 días. Y los 2 y los 10 días. Sí. ¿Y se acierta? Pues sí, evidentemente sí. Lo que pasa es que según se va uno alejando de la mayor proximidad a la actualidad, la predicción va siendo cada vez más inexacta. Y hoy en día los modelos que se basan en la resolución de las ecuaciones diferenciales de la dinámica atmosférica, pues prácticamente dan buenos resultados en ese periodo de tiempo. Además, si se quisiera integrar más, lo primero se necesitarían ordenadores más poderosos de los que ahora hay y, por supuesto, algunos tipos de parametrizaciones y métodos de resolución de las ecuaciones que todavía no existen. O sea que esto que me ocurrió a mí, por ejemplo, no es habitual. Una vez que un colega suyo, muy amigo mío, yo tenía que viajar a París por carretera y me dijo, no te preocupes porque era invierno, me dijo, de aquí a la sierra va a llover todo el tiempo, pero después ya tienes buen camino hasta París. Y tuve un sol espléndido hasta la sierra y después llovió todo el tiempo hasta París. Esto no es normal. No es lo habitual, aunque a veces pasa, evidentemente. Bueno, ya sé que no es así, pero ¿qué hace falta para que la meteorología sea, digamos, una ciencia más exacta y más y que pueda predecir con más tiempo, ¿no? ¿Qué hace falta? ¿O eso no llegará nunca a producirse? Porque los fenómenos atmosféricos se desencadenan demasiado vertiginosamente. No, yo creo que el objetivo de los meteorólogos y sobre todo los que se dedican a la modelación es precisamente ampliar cada vez más el periodo de predicción. Lo que ocurre es que, bueno, no es un fenómeno fácil, el problema, digamos, desde el punto de vista físico y matemático en absoluto es fácil, hay un montón de variables, de retroalimentaciones entre una variable, no son fenómenos independientes, sino que todos están interconectados y en fin, enunciar el propio problema es complicado y sobre todo luego mucho más es resolverlo, ¿no? Esperanza Aguirre Gil de Viedma, licenciada en Derecho, ingresó por oposición al Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo del Estado. Tuvo, entre otros, los cargos de Subdirectora General de Estudios del Ministerio de Cultura y Subdirectora General de Fundaciones y Asociaciones Culturales.
Es concejal del Ayuntamiento de Madrid desde 1983. Después de las elecciones municipales de 1991, fue nombrada tercer teniente alcalde por el Partido Popular y concejala delegada del área de Medio Ambiente. Esperanza es, yo creo, hoy una de las, vamos a decir, de los dos concejales más conocidos de Madrid. Yo siempre digo dos porque nunca se sabe quién es el otro. O sea, en cualquier tipo de relación yo siempre digo dos, por lo menos. ¿Y qué pasa en Madrid con lo del agua? Porque, bueno, para empezar, Madrid es un sitio muy especial en este sentido. Sé que ningún periférico se va a ofender por eso, porque yo recuerdo cuando era un asturiano provinciano y paleto, que nunca dejé de ser, por cierto, felizmente, y llegué a Madrid, había todavía aquello del agua de Lozoya. Decía, ¿cómo sabe el agua de Lozoya? Yo nunca supe si realmente sabía bien o no. Yo creo que sí, pero también podía ser una leyenda. Y de repente empezó esto a crecer de una manera uniformemente acelerada. Ha habido que juntar un montón de aguas y de acumulación de aguas para abastecer Madrid. Y hoy yo no sé si el agua es buena y si sobre todo si Madrid algún día se puede morir de sed o no, como periódicamente se amenaza, ¿no? Bueno, yo creo que el agua de Madrid es muy buena. Tiene fama, y yo creo que internacional. Lo que pasa es que los ciudadanos de Madrid quizás somos un tanto sufridores en este problema de la sequía, que es general, en el sentido de que en Madrid hemos pagado, a diferencia del resto de las ciudades españolas, todo el sistema de depuración. Hoy nuestras aguas se depuran al 100% y las pagan todos los ciudadanos, o las pagamos en nuestro recibo del agua. ¿Cómo a diferencia de los demás ciudadanos? Las demás ciudades no tienen un sistema de depuración integral. En Madrid se hizo el año 77 un plan de saneamiento que se ejecutó y se terminaron las obras en el año 84 y desde entonces todas nuestras aguas se depuran al 100%, cosa que es imprescindible en una ciudad como la nuestra, que tiene un río con tan poco caudal y que somos tantos habitantes, porque son 3.200.000 habitantes. ¿Y qué pasa en Madrid? Pues que el ayuntamiento hace muchísimos años, el año 1851, encargó a una empresa que se llamó Canal de Isabel II que abasteciera de agua a Madrid, porque yo creo que es muy importante decir que el abastecimiento de agua, a diferencia de lo que se cree por ahí, según la ley de régimen local del 85, es competencia del ayuntamiento. Y bueno, lo que pasa ahora es que algunos entendemos, en concreto el ayuntamiento, que el canal quizá ha cumplido su misión, pues yo creo que brillantemente hasta los años 80, y a partir de entonces se ha dedicado más bien a aumentar el número de cabezas. Para el resto de las ciudades de España que nos están oyendo, hay que decir que el Canal de Isabel II es una empresa que en este caso depende de la comunidad, no del ayuntamiento, ¿no? De la comunidad autónoma. Es. El ayuntamiento la crea. Y que gestiona todas las aguas, digamos, de la comunidad. Sí, pero el abastecimiento sigue siendo competencia de los municipios, de acuerdo con la ley. Lo que pasa que, como nunca ha habido problemas y está atribuido a la empresa Canal de Isabel II, nos había parecido bien que se dedicara a abastecer al resto de los municipios y sobre todo a depurar, que es también lo que ha hecho. Pero en este momento vemos que quizá no han ido parejas las reservas de agua con el número de personas que se han ido abasteciendo cada vez más, de 2,5 millones que se abastecía en el año 77 hasta los 4.700.000 que se abastece hoy, sin que hayan aumentado de manera paralela las reservas y por otra parte pues ha aumentado también el consumo de agua, que aumenta con el nivel del mar. Entonces vamos a dejarlo para el debate porque seguro que esto exige más matices. Juan José Parrilla Cánovas es ingeniero de caminos, canales y puertos con la especialidad de hidráulica y energética. Fue entre 1982 y 1984 consejero de Política e Infraestructura Territorial del Gobierno Regional de Murcia. Desde julio del 90 es presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Y lo hemos elegido a él, aunque sea uno de los brillantes especialistas en la cuestión, no por eso, sino sencillamente porque es del Segura. El Segura, que es una de las cuencas más pobres desde el punto de vista hidráulico, ¿no? Si me permites una ligera broma, a mí me gusta decir que soy el presidente de la Confederación Gráfica del Segura. Lo de hidro a veces lo pone uno en duda. Porque hay poco hidro en el Segura. Efectivamente, el Segura es la cuenca menor de todas las que existen en España, pero yo creo que quizás luego lo veremos, es el compendio de todos los problemas. Es decir, allí, tú muy bien lo has dicho antes, como característica fundamental de estas regiones levantinas, pues lo mismo te ahogas, que el día anterior estar rezando casi para que haya agua. Es una cuenca y la caracteriza una cosa fundamental, que es que la demanda desborda muchísimo los recursos existentes. Claro, porque además zona de regadíos, ustedes tienen muchísima huerta, ¿no? Hay un clima y hay unos hombres, también no solo es el clima, hay unos hombres que desde muchísimo tiempo se han dedicado a esto,
con una experiencia tremenda en los temas agrícolas y hay una fuerte demanda para el Pero uso una agrícola. pregunta, antes del debate, una pregunta concreta. Con la tecnología actual y mayor previsión o mayor planeamiento, ¿eso se podía arreglar o realmente es insuficiente la cuenca? De Es todas maneras? insuficiente, Es insuficiente. es totalmente insuficiente. Es decir, desbordan las demandas, desbordan totalmente los recursos que tenemos. Entonces vienen otras cuestiones que seguro que saldrán a lo largo del coloquio. Desiderio Arranz Santos, ordenado sacerdote en 1957, pasó por distintas parroquias de Segovia y de Argentina y durante 5 años fue misionero en el Congo. Entre 1980 y 1990 dirigió la residencial sacerdotal de Segovia y en la actualidad es párroco de El Salvador, en Segovia, donde el pasado mes de marzo sacaron en procesión la imagen del Cristo de los Gascones para rogar por el fin de la sequía. Y yo era lo que quería preguntar al padre Arranz precisamente. ¿Usted cree firmemente en la eficacia de las rogativas o no? ¿O es una manera de...? Por supuesto, no la eficacia inmediata, sino yo creo en la oración. Las rogativas son una manera más de oración. El pueblo sencillo cree también en la oración, por eso, ante una necesidad pública, la Iglesia no puede estar apartada del problema, como existe, por ejemplo, de la sequía, y es unirnos pues al sentimiento del pueblo sencillo, ¿no? Yo creo en la eficacia de la oración. De la oración. Lo digo porque es ya tradicional la imagen, no solo en la parroquia suya, es ya tradicional la imagen en España y en muchas zonas de España, en La Rioja, por ejemplo, es muy habitual, etcétera, de bueno, la sequía, los agricultores paseando al santo, e incluso en un pueblo que yo conozco, tirándolo al río si no llueve, ¿no? Muy cabreados porque no les atiende, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es fe, es oración o es también una manera de... Bueno, puede haber también una mezcla de superstición. De superstición. Sí, como humanos, incluso como creyentes, pues el pueblo necesita algo tangible, que ponen la fe en una imagen, sea de la Virgen, sea de un Cristo, sea de un santo, y ante la impotencia. Entonces que venga ese enfado, que lo tiren al río, ya es un poco pasarse, ¿no? Pero ciertamente que la eficacia de la oración esa es para todo creyente, me refiero. Sin ser por lo del agua, pero hay un pueblo en mi tierra, en Asturias, Cudillero, donde le echan unas filípicas a San Pedro todos los años que se funden los plomos, y son ya una tradición cultural muy importante y muy seria, no son ninguna broma. Ramón Llama es catedrático de hidrogeología en la Universidad Complutense, académico de la Real Academia de Ciencias, director de las jornadas sobre la sequía en España en noviembre del 90, autor de numerosas publicaciones sobre hidrología y medio ambiente y de modo especial sobre el gran acuífero de Madrid, cuya utilización, en su opinión, es la mejor y más económica solución para evitar las restricciones de agua durante las sequías. Precisamente el profesor Llamas estuvo ya en un programa que se titulaba A Costa de Doñana, o sea, es un especialista en estas cuestiones. Y sobre el acuífero de Madrid y otros acuíferos, yo estos días he oído de muchísimas cosas, claro, a propósito de la actualidad, he oído y leído, ¿no? En plan divulgación. Y independientemente de que luego maticemos más, pero he oído, por un lado, que por lo visto aquí hay un acuífero importante subterráneo, pero por otro lado también he leído y oído que esos acuíferos subterráneos son, que son delicados de abordar o de tocar, porque también son de difícil reposición o de difícil reabastecimiento. ¿Cuál es exactamente la situación en ese sentido? Bueno, eso es perfectamente compatible, son importantes, pueden ser muy útiles, pero cualquier cosa, si se usa sin saber lo que se hace, pues se puede destrozar. Y eso es lo que puede pasar, eso es lo que ha pasado en las tablas de Daimiel, eso es lo que iba a pasar y todavía puede que ocurra en Doñana. Ahora, en Madrid, concretamente, yo no coincido con la opinión de los dirigentes del canal, que han dicho que no quieren utilizar las aguas de Madrid porque este es un tema muy delicado y quieren respetar la naturaleza. En mi opinión, eso es un camuflaje de color verde que no tiene ningún sentido. Y yo he llegado a escribir al presidente del canal recientemente diciendo, mire usted, yo le escribí hace 3 meses, digo, la segunda semana de junio voy a un seminario que hay en la Universidad de Harvard, un seminario americano-europeo, yo soy el coordinador por la parte europea y vamos a hablar de estos temas. Le agradecería mucho que me envíe qué evidencias científicas usted tiene de que un bombeo como el que hemos propuesto hace años para Madrid podía tener este impacto. A mí me gustaría mucho conocerlas porque yo no las conozco. Ha sido la caída por respuesta. A mí, eso ha salido en los periódicos y lo han vuelto a decir esta mañana. Si no me equivoco, sale en varios periódicos de Madrid. El gerente del canal dice que sería un disparate bombear las aguas de Madrid.
de forma continua, con lo cual de forma continua... ¿El gerente del canal no es ingeniero? ¿O sí es ingeniero? Sí, es ingeniero de caminos. También. Yo soy ingeniero de caminos también. Ya, no, lo preguntaba por si entre la administración pública, en general, las administraciones públicas, no digo una en especial, y los especialistas en las cuestiones hay comunicación. En este caso no la hay, por ejemplo, por eso preguntaba. Bueno, no han querido que la haya, yo les invito ahora mismo. Hay silencio administrativo. No, y es una cosa, lo que pasa es que sería largo de hablar y no sé si está con la sequía, aunque tiene relación. Yo recientemente escribí en un periódico, me parece que era en El País, que mientras no tengamos unos años de sequía un poco apretando, no se va a conseguir modernizar la política hidráulica española. Tenemos una política hidráulica absolutamente obsoleta. Vamos a dejarla ahí porque ya es cuestión de debate y vamos a entrar en ello inmediatamente. Vamos a hacer la pausa y continuamos. La droga está en la sociedad buscando gente para que la consuma, gente como nosotros. Yo pienso que deberíamos escondernos de ella porque lo único que quiere es amargarnos la vida. O sea, al principio parece que va a ser muy bonito y muy tal, mucho placer, que te vas a pasar genial por ahí chutado, pero al final siempre termina siendo malo. Este hombre nació, creció y vivió, dándolo todo por los demás. Ahora que es viejo, no tiene nada. Tiende una mano a los ancianos. Solo les quedas tú. Es un mensaje de Antena 3, creado por Saatchi & Saatchi Advertising. Fue tratado como un animal por los indios. ¡Yo soy un hombre! Hasta demostrar ser un guerrero. Algún día yo seré un jefe. Richard Harris se convertirá en un hombre llamado Caballo, el sábado a las 10 de la noche en Antena 3. Polvo de Estrellas tiene muchos protagonistas y una sola estrella invitada. Buckler Sin, el sabor sin más. Cuando la vejez haya consumido a esta generación, tú permanecerás inmersa en tu ajena tristeza y le dirás al hombre, tu compañero, que la belleza es verdad y la verdad es belleza. Eso es lo único real. Y no hace falta saber más. Ganadora de 2 Oscar y con las jovencísimas apariciones de Sybil Shepherd, Timothy Bottoms y Jeff Bridges. La última película, una de las más bellas de la historia del cine. El sábado a las 12 menos cuarto de la noche en Antena 3. Muy bien, pues lo normal en este programa es, o lo ideal, mejor dicho, es que yo intervenga lo menos posible. ¿Quién quiere empezar? ¿Y por dónde? ¿Quieres que empiece? Adelante. No, yo no sé si puede ser útil que haga una especie de un resumen muy breve, yo pediría que se me corte si me alargo, de lo que fue estas jornadas. Cortaré yo, es que lo malo son los monólogos en este programa. Por eso digo, para no... A ver si no sale muy largo. Hubo unas jornadas sobre la sequía en España que tuvieron lugar hace año y medio, organizadas por la Academia de Ciencia, en que participaron gente del Ministerio, de Obras Públicas, del Instituto. Antonio Lavajo fue uno de los ponentes, hasta 20 personas, más 15 comunicaciones, o 17 libres. Yo diría, en síntesis, si tú me corriges si no resumo bien, la conclusión que yo diría que se llegó: la sequía es un fenómeno impredecible, hoy por hoy, tal como está la ciencia, y la sequía tiene muy distintos significados, es decir, que hay una sequía agrícola, del secano, hay una sequía de los ríos que inducen en la hidroeléctrica y en los regadíos, hay una sequía ecológica, hay una sequía tecnológica, llamamos allí, que es la sequía de la falta de tecnología, que es, digamos, la aridez mental, que es mucho peor que la aridez física y que es la más fácil de corregir si se ponen los medios. Y luego hay un tema que es muy importante, que ayer salió casi todos, había también ponentes extranjeros, es, diríamos, la sequía psicológica, es decir, la sequía en cierta forma lo crean
la inquietud por la sequía a los medios de comunicación. Con eso no quiero decir que tengáis la culpa los medios de comunicación de esto, pero que la pueden magnificar. No, que a mí me concierne, yo estoy dispuesto a asumir lo que sea necesario. Es que juega un papel importantísimo los medios para no crear un clima o de aquí no pasa nada o una especie de pánico. Y además, los medios de comunicación... Bueno, todos los problemas, todas las cuestiones, mejor dicho, todas las cuestiones donde entra la salud pública y con la sequía entra la salud pública, son temas de pánico en los medios de comunicación. También con las enfermedades, con las epidemias, con mil cosas, no los abastecimientos. O sea que eso tampoco es solo específico de la sequía, ¿no? Bueno, entonces ese era un poco, y entonces decir, como es impredecible, ¿qué podemos hacer con la sequía? ¿Qué medios hay para mitigar los efectos? Porque la sequía causa grandes daños, más que las inundaciones, aunque es menos espectacular. A nivel mundial, estos días salía, hace 2 días, en Le Monde, 18 millones de personas puede que mueran en África del Sur y África por la sequía, aunque se aclara más que la sequía es un problema político que el que plantea este tema. Vamos, esa gente que va a morir, aunque la sequía es la guinda o lo que se quiera, para poner ese punto final desgraciado. Pero, ¿qué se puede hacer? Y ese es el punto que yo creo que podemos hablar hoy aquí. Se puede actuar fundamentalmente en 2 aspectos, o si se quiere en 3. Uno, se puede actuar sobre los recursos, es lo del episodio de la Biblia de José, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Lo que hay que hacer en los periodos de abundancia, almacenar para los periodos de escasez. Almacenar grano. ¿Por qué no me cuentan entonces antes, si empezamos por ese orden, que está muy bien, es un orden profesoral, realmente se nota que se quiere planificar, ¿por qué no empezamos entonces un poco antes? Vamos a ver, en primer lugar, el mundo tal como está hoy está en una situación normal con respecto al abastecimiento de agua, o efectivamente hay más sequía, menos sequía, hay peor uso o hay más demanda de agua. ¿En qué momento estamos, digamos, el devenir? ¿El mundo o España? ¿El mundo? No, el mundo. Yo decía el mundo, pero bueno, si quieren ustedes adaptarse a España. Son ustedes los dueños de la tertulia, como yo, aquí todos somos iguales, o sea que... Yo puedo hablar, pero quizá quiera hablar alguno más. Bueno, o del mundo, y es que ha habido una reunión en Dublín en enero de este año que se titulaba El agua y el medio ambiente, organizada por Naciones Unidas, para hablar de todo este tema. Pero no quisiera yo ser el único que hable en esta reunión. Podéis intervenir, adelante, venga. Bueno, quizá fuese importante, es una cosa obvia, ¿no? Pero quizá lo que caracteriza más al mundo este es que los recursos agua son siempre los mismos, por lo menos las aportaciones naturales. ¿Esto qué decir? Son siempre variarán los mismos, quizá en periodos de tiempo, pero no hay elementos, si acaso, esto quizás se pueda corregir, ¿no? Pero en principio no podemos decir que sea algo que suba o que baje en cuanto a aportación natural. Otra cosa es lo que artificialmente se puede hacer, es decir, se puedan aumentar lo que se llaman los recursos ya aprovechables, los recursos regulares. Y sin embargo las demandas sí suben y además de una manera, yo me atrevería a decir que grande, es decir... ¿Y por qué sube la demanda entonces? En parte por hay una subida, digamos, lógica, un crecimiento en el aspecto urbano que digamos que es normal, ¿no? Es decir, por trasladarse de la tierra a la ciudad. No, el índice demográfico que sube. Y luego hay los movimientos, digamos, sociales, económicos, es decir, todos hablamos del impacto de la subida del turismo, por ejemplo, en España, de cómo entran más turistas, pero no nos damos cuenta que esos turistas van y además van a las zonas precisamente, fundamentalmente más escasas de agua, ¿no? Todos decimos cómo hemos aumentado la renta en materia agrícola, en otra serie de materias, pero claro, no nos damos cuenta que eso es a base de consumir mucha más agua. Yo diría quizá que como punto de partida lo que más caracteriza a estas cosas es que agua tenemos la misma a nivel natural, otra cosa, y de eso podemos hablar, en lo que se puede hacer para aumentar la disponibilidad, y sin embargo el consumo, la demanda sube. Martín Barajas quería hablar. ¿Quién? Bueno, yo quería comentar algo en relación con el incremento de la demanda, ¿no? El incremento de la demanda, por lo menos que se está produciendo en España en los últimos años en las ciudades, en muchos casos no se corresponde con un incremento de la calidad de vida. O sea, simplemente en nuestro país, a pesar de estas sequías que ocurren, parece que aparecen cada cierto tiempo, el recurso agua no se le da el más mínimo valor y entonces en nuestro país el agua se derrocha continuamente, pero desde por ejemplo, el tema, por ejemplo... Eso puede ser señal también de que no falta tanta agua, porque seguro que en Arabia Saudí sí que le dan valor.
Sí, bueno, lo que ocurre es que la falta o no de agua también es relativa. O sea, desde luego si sigue, por ejemplo, en el caso de Madrid, sigue subiendo tanto la demanda a la velocidad que va, pues dentro de 20 o 30 años no habrá agua ni en toda la sierra del Guadarrama para producirlo, ni, si me apuran, en el Duero, ¿no? para abastecer a Madrid. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es también un aspecto relativo. Pero yo quería centrar un poco también en el despilfarro que actualmente se produce. O sea, actualmente, por ejemplo, el 84% del agua de los embalses se destina a regadíos, ¿no? Y se calcula, según datos del director general de Recursos Hidráulicos o de Obras Hidráulicas del Ministerio, que salió hace poco en un periódico diciéndolo, el 50% del agua que sale del embalse y que llega, o sea, el 50% del agua que sale del embalse para los regadíos se va a perder en el camino, ¿no? Entonces, y hay por fugas, por fugas eso. Sí, por fugas y por captaciones también ilegales, de todo, ¿no? Entonces, claro, no tiene mucho sentido, por ejemplo, el plantear nuevas obras, grandes presas para abastecer estas demandas, cuando, por ejemplo, se está perdiendo el agua por el camino de esa manera. Por ejemplo, al 50% ustedes pueden estar de acuerdo que se puede perder. Eso salió en un periódico hace 15 días, declaraciones del director general de Obras Hidráulicas, del que depende la Confederación. Yo diría, perdón, depende del regadío, ¿eh? Como todo en la vida, pues sí, efectivamente hay un regadío, digamos, más antiguo, más de tipo tradicional, donde efectivamente hay esos fallos. Yo te puedo decir que en la cuenca del Segura, que tenemos los dos sistemas, pagando agua como se está pagando, pues la del trasvase a 13 pesetas en origen, tarifa antigua. ¿Ya el trasvase de Tajo Segura? Tajo Segura. Y llegando a pagar agua de pozos, como se ha llegado a pagar a 40, 45 pesetas al metro cúbico, poca agua se desperdicia. Es decir, hay que distinguir entre, digamos, un regadío más tradicional, más antiguo, con métodos más antiguos, y un regadío moderno que no tiene nada que ver con lo que tú apuntas. Esperanza y el padre quieren hablar. A ver, ¿quién primero? Yo quería, si me lo permite, salir al paso de esa afirmación que hacemos muy a menudo de que el consumo aumenta de una manera brutal. Yo quería decir que en este libro que he encontrado, que se publicó cuando se hicieron los 100 años del canal de Isabel II, que se fundó en el 1851. ¿Quién editó ese libro? El propio canal. El propio canal. Primeros 100 años del canal se llama. Bueno, pues aquí dice claramente, dice el canal en la actualidad, y está editado en 1954, dice, abastece a 1.500.000 habitantes con una dotación media diaria por habitante de 350 litros por día. Es decir, exactamente la misma cifra que estamos consumiendo hoy en Madrid, según dice el gerente del canal, que es escandaloso porque consumimos el doble que en Londres. ¿Qué es lo que pasa? Que en Londres están hablando de verdad de qué es lo que se consume por cabeza en una vivienda. Y en Madrid, por ejemplo, no tenemos contadores por familia, los contadores están por edificio. Lo cual, a mi juicio, a mí eso me cabrea un poco. Es que desincentiva el ahorro, porque en un mismo edificio tanto puede el haber... teléfono como algo, yo quisiera saber lo que consumo, yo personalmente. Bueno, ¿no? el teléfono lo sabemos, y lo sabemos en la electricidad. Bueno, el teléfono, pero... Bueno, te gustaría saberlo dentro de tu familia. Bueno, pues eso ya es un paso más. Pero el caso es que en edificios, en Madrid en general, la construcción es de bastantes apartamentos o pisos por edificio. Y el contador está abajo. Eso es un truco desde el punto de vista del canal, porque se está cobrando más cara el consumo alto de agua que el consumo medio y el bajo. Por lo tanto, todos los edificios les están cobrando como si tuvieran un consumo en el tramo alto de la tarifa. Pero la realidad es que también se está desincentivando el ahorro porque eso queda un poco diluido y no se sabe realmente quién es la persona. Yo quiero decir que en estos 350 litros por habitante y día están metidas muchas otras cosas, las pérdidas, de la cual seguro que hablaremos, las fugas que hay en la red, en la de Madrid al parecer importantes, otro tipo de consumos. Yo como Ayuntamiento de Madrid, pues el consumo para riego de parques y jardines, que a mí personalmente me gustaría mucho que se hiciera con agua reciclada o con agua depurada en lugar de con agua del canal, pero nos hemos encontrado una red en la que las bocas de riego están abastecidas por agua del canal. El consumo industrial también está metido, el consumo en riego y baldeo de calles, por lo tanto esos 350 litros por habitante y día son los mismos que preveía el propio canal en 1954
y ahí están metidos muchos otros consumos. Por lo tanto, yo creo que cuando hablamos de aumento de consumo y de despilfarro, no cabe duda que hay que incentivar el ahorro, pero que no ha aumentado tanto, que en 1954 era el mismo consumo per cápita. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que hacer es prever que la población abastecida va a ser mayor, porque, como muy bien has dicho, la población aumenta, y hay que hacer las previsiones, que ahora hablaremos de qué clase tienen que ser, de aguas superficiales, subterráneas o reciclaje. Padre Arranz quiere hablar. Conste que aquí cada uno puede hablar de lo suyo, para no se crea que porque estamos entre técnicos no pasa nada. Usted y yo no lo somos, o sea que no pasa nada. Si tratar de llevar a los amigos hacia el campo, pero que lo están centrando un poco en los embalses, el consumo de las ciudades, pero quizás desde la ciudad se desconoce al mundo rural. El mundo rural sí que de verdad ha causado pánico, el pánico que decían antes, porque ya de por sí la emigración del campo a la ciudad buscando un modo de vivir y quedando hablo en general un poco de Castilla y León, pero bueno, a nivel un poco del centro de España, y ciertamente que quedan los que no han podido ir a trabajar a otro lado y les viene la sequía, esta sequía que no es de ahora solo. Yo tengo datos, por ejemplo, que han existido sequías siempre, lo que pasa es que entonces no había embalses, no había ese consumo, la gente iba a coger el agua a la fuente, abrigaban el ganado en otro lado. Claro, eso es un mundo que desde la ciudad quizás no se conoce, porque se da el grifo y sale agua. Y mientras hay restricciones, ese mundo del campo quizás está un poquito olvidado en la ciudad. Y no me meto ahora en el campo de la oración y de la rogativa. Hay tiempo para hablar de todo, no, podemos hablar de todo. Sí. No, yo un poco, aunque creo que saltar después, también quisiera dar de todas formas como una especie de nota positiva, básica, es decir, sobra agua en España, sobra agua, lo que tenemos muy mala gestión. Esta cuestión es, en España, eso es lo que yo quería plantear, Sánchez, las cosas muy simples y muy claras. Eso es hombre, eso no quiere decir que no haya problemas y que hay que manejarla bien, que no haya problemas coyunturales, y luego lo que no podemos pretender es que Almería sea como San Sebastián, porque eso es contra natura. Y además Almería está muy bien siendo área. Sobre agua, entonces si hay problemas de abastecimiento en unos sitios, ¿es un problema de embalses o es un problema más inferior al de los embalses, es decir, de distribución más pequeña? Yo diría puede ser de todo tipo. Puede ser de todo. Puede ser de todo tipo. Muchas veces los problemas que hay en los abastecimientos son problemas administrativos, es decir, que los pueblos pequeños no tienen una capacidad para organizarse. Es decir, hay sequías y siempre las ha habido y hay que ver cómo se mitigan esos efectos. Pero, como diría yo, en conjunto, si sirve la cifra, en España nuestros ríos llevan a la mar, que es el morir, que no es el morir, los ríos tienen que llevar agua a la mar, es otro disparate decir que no lleven los ríos agua al mar, en mi opinión. 100 kilómetros cúbicos al año, números redondos. Nadie se imagina un kilómetro cúbico, y estamos utilizando... Un kilómetro cúbico debe ser la tira de agua, ¿no? Eso sí, un kilómetro por un kilómetro por un kilómetro. Pues todos los ríos, si dicho de otra forma, quizás más fácil recordar, si todo el agua que llevan los ríos al mar en España, a término medio, en un año, si se extendiese sobre toda España, tendría un palmo de altura, 20 centímetros. Esos multiplican 500.000 kilómetros cuadrados por ida, eso es más fácil de recordar, un palmo. Bueno, pues esa agua es más que suficiente para lo que es nuestras necesidades. Hay que controlarla, hay que regularla, pero estamos utilizando en este momento algo así como 30 kilómetros cúbicos. 30%. Más o menos. Bueno, de esos 30, como antes he dicho, el 80, el 90% es para agricultura. Agricultura que no sabemos en qué va a terminar con el plan agrícola. Es decir, de esa agricultura, aparte de lo que ha dicho el director general, por ejemplo, el Instituto de Ingeniería de España publicó hace 2 años el libro blanco del agua en España. Allí el catedrático de hidráulica de la Escuela de Agrónomos decía que en muchos regadíos, no en todos, se podría fácilmente ahorrar el 50% produciendo lo mismo. Es decir, que las capacidades de ahorro son enormes. Es decir, que no hay que asustarse, es decir, no cabemos, lo vamos a pasar mal. Lo pasaremos mal si tenemos una mala política hidráulica. Y el ministro actual, Borrell, que es un hombre que habla bastante, y yo creo que muchas cosas que dice están muy bien, pues ha dicho, en España el problema del agua es que el público no sabe que es un tema importante. Y 2, no está concienciado. Y si el público no está concienciado, los políticos tampoco. Los políticos de todos los partidos son mendigos de voto. Lo siento, se va a enfadar Esperanza Aguirre, pero son mendigos de votos. Hacen lo que tiene. Y claro, es muy importante que la gente se dé cuenta que agua hay, pero hay que manejarla bien. Y si la manejamos mal, pues tendremos problemas como tenemos ahora en Madrid.
Y ese es el punto. Sí. Le voy a dar la palabra antes al abajo, que hace más tiempo que no hablas. Bueno, yo quería un poco poner el marco de referencia. Yo yo me dedico a la parte atmosférica. Claro, es que es importante. Entonces, es importante, ¿no? Yo quisiera un poco poner el marco de referencia un poco independientemente de todo lo que son embalses y tal, cuál es la precipitación que tenemos en este país, porque de alguna manera incide fundamentalmente en lo que estamos hablando. En España la precipitación se distribuye de manera claramente diferenciada entre lo que es la parte norte y la parte sur. Digamos que la precipitación media anual que tenemos en este país es de unos 685 milímetros más o menos, algo más que el palmo que decía Ramón hace un momento, pero tampoco mucho más, ¿eh? O sea, digamos que 3 palmos. Los otros 2 se van a la... Pero la realidad es que la distribución de ese promedio de 685 milímetros anuales se va como del orden de 2.000 milímetros hacia el norte y en las cuencas centrales, y hacia el sur pues la distribución es bastante más baja. Digamos,